La perspectiva de género, la igualdad y no discriminación y la protección de los derechos humanos tienen un espacio para su reflexión. Igualdades, un podcast de Central Electoral. Hoy en el estudio, la consejera del INE, Adriana Favela, charlará con Guadalupe Solano Olvera, vicepresidenta de Casa Cívica AC. Comenzamos. Igualdades. De acuerdo con el informe País sobre la calidad de la ciudadanía en México, la edad mediana de la población es de 27 años. Además, alrededor del 45.4% de la población se encuentra en el rango de los 0 a 24 años. En lo que a materia electoral se refiere, con corte al 4 de mayo, el 29% de la lista nominal está conformada por jóvenes de 18 a 29 años, quienes están en posibilidades de ejercer su derecho al voto el próximo 1 de julio. De acuerdo con el número de jóvenes y el papel que juegan en la sociedad, es indispensable fortalecer su participación en la toma de decisiones. Su participación no solo en lo que a elecciones se refiere, sino en el espacio público. Las instituciones, gobiernos, partidos políticos y la sociedad en su conjunto son clave para generar mecanismos de participación e inclusión, y para el desarrollo de las y los jóvenes, y por ende, de la sociedad en su conjunto. Hola, les damos la bienvenida al episodio 6, denominado Jóvenes e Igualdad de Oportunidades. El objetivo en este episodio es reflexionar sobre el papel de las y los jóvenes en el contexto democrático del país y la relevancia de su participación e inclusión, no solo en las elecciones del 1 de julio de 2018, sino también en el espacio público. Tenemos el honor en esta ocasión de contar con María Guadalupe Solano Olvera. Ella es licenciada en Ciencia Política y Administración Pública por la Universidad Autónoma de Querétaro. También es consejera electoral del Distrito 4 del INE en el estado de Querétaro y vicepresidenta de Casa Cívica AC. Bienvenida, María Guadalupe. Muchas gracias. Ojalá que te sientas aquí pues muy cómoda y que podamos platicar sobre este interesante tema que es jóvenes e igualdad de oportunidades. La primera pregunta sería, ¿cuál es la situación actual de las y los jóvenes respecto a oportunidades y participación ciudadana en el país? Hola, ¿qué tal? Buenos días, consejera, y a quien nos escucha, agradecer la invitación. Y bueno, es un tema muy importante, dado que los jóvenes vamos a jugar un papel muy importante para las elecciones de 2018. Con respecto a la primera pregunta, pues partir de que la juventud se define como una construcción sociocultural que corresponde a un contexto de un país en específico. En el 2012, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Cultura Política, éramos, de 109 millones de habitantes, más de la mitad se ubica por debajo de los 29 años. Es decir, que cada año se incorporan como votantes potenciales aproximadamente 1 millón de jóvenes y en la actualidad, en ese año, representaban el 30% de los ciudadanos con credencial para votar. Yo creo que es una pregunta muy importante porque del lado de la parte electoral está esto, pero uno de los principales problemas que tenemos los jóvenes es la cuestión del desempleo, que va muy aunado a la parte de la educación. Si bien México ha logrado incentivar una sociedad de conocimiento, pero aún hay muchísimo por hacer. En este caso, México también instaló el Consejo Nacional de la Agenda de Desarrollo Sustentable, en el que se encuentra la construcción de una estrategia nacional que se proyecta para poder dar solución a los problemas prioritarios de los jóvenes y que está proyectado hacia 2030. Ok, entonces lo que podemos entender es que los jóvenes, estamos hablando de la población aproximadamente de 29 años para abajo y que tienen su credencial para votar. Uh-huh. Y también decías algo muy importante, María Guadalupe, que representan el 30% de las personas que tienen derecho a votar en esta elección. Entonces estamos hablando de un sector muy importante de la ciudadanía activa y que obviamente puede participar en las elecciones. Y por eso aquí te hago la siguiente pregunta. El empoderamiento de las y los jóvenes, ¿de qué manera contribuye a la democracia?
Bueno, es una pregunta muy importante porque dado que se nos brindan, la función de las instituciones es precisamente potencializar y darnos las herramientas para poder participar de una manera informada. Y esto obviamente es en pro de un desarrollo democrático integral y también con una visión de equidad y sustentabilidad. En ese sentido, un joven empoderado, pues, seremos capaces de poder participar y contribuir en los procesos democráticos en busca de soluciones a las problemáticas sociales con una visión responsable y ética. También, bueno, creo que es muy importante que se nos eduque o se nos brinden las herramientas de educación para poder dar soluciones concretas y contribuir a la democracia, pero no solo desde una parte de la democracia procedimental. Es decir, que se nos den estas herramientas de educación para poder contribuir, de una manera igual para todos los jóvenes aquí en México. O sea, tú estás diciendo que no solamente hay que contribuir votando, sino también hay que contribuir accediendo a los cargos de elección popular para que sus propuestas se puedan concretar. Exactamente. Es decir, yo leía un artículo en estos días donde decía que es muy importante que no solo votemos el día de la elección, sino que nos mantengamos participando constante en todo, es decir, en todo el tiempo posible y que podamos contribuir de esta manera, pero de una manera que contribuya. Es decir, que no solamente, somos un sector que sí estamos en cierta forma descontento por las funciones, pero también es importante que conozcamos cuáles son esas funciones para poder sí criticar, pero también proponer y participar, porque es muy fácil poder mandar un tweet o compartir algo desde nuestro muro de Facebook, pero es muy importante que esa participación tenga un impacto y que no solamente sea el día de la votación, sino de manera constante. Claro, eso es muy importante, lo que tú estás diciendo, la participación activa de los jóvenes y también de cualquier otro sector de la población es importante en las elecciones. Y además de votar, pues también se puede ser votados, para eso necesitamos que sean registrados como candidatas y como candidatos, pero también hay otras maneras de participar, como por ejemplo, como observadores electorales en las elecciones, que es una tarea bastante importante y que puede ayudar a evidenciar, a demostrar que no hay ningún tipo de trampa durante el proceso electoral. También se puede participar como funcionarios de casilla, y aquí aprovecharíamos también el momento para hacer una invitación a aquellas jóvenes, o sea, mujeres y hombres jóvenes que están siendo sorteados como funcionarios de casilla para que participen activamente el día de la jornada electoral y puedan recibir el voto de la ciudadanía. Hay otra pregunta muy interesante que dice, en procesos electorales federales anteriores se ha visto baja participación de jóvenes. Sin embargo, ¿en este proceso electoral puede esperarse mayor participación en las urnas? ¿O tú qué piensas? Sí, yo creo que sí. Es muy importante, aunado a la pregunta que hizo anteriormente, porque nosotros, tengo el honor de ser vicepresidenta de Casa Cívica, que es una asociación sin fines de lucro que nos enfocamos a construir la ciudadanía desde el fortalecimiento de los valores cívico-democráticos. Nosotros participamos en el proceso pasado de 2015 junto con FEPADE en la observación electoral, y fue muy padre ver a los jóvenes cómo se involucraban en este tipo de actividad que es la observación electoral, y a partir de que ellos vivenciaron cómo es que se observa realmente las funciones de las instituciones electorales, cambió el chip, y muchos incluso hasta nos agradecieron por la apertura que se dio principalmente de estas instituciones, ¿no? Que muchas veces las vemos en el espectro muy arriba y que al momento que decidimos participar totalmente cambia el chip. Yo creo que en este proceso sí participaríamos, incluso de acuerdo al Instituto Nacional Electoral. En la elección de 2015 el 64 de los votantes entre 20 y 29 años no acudieron a sufragar, es decir, apenas votaron un 7.7% de los 21.5 millones. Para esta elección se espera que voten por primera vez en una elección presidencial 12.5 millones. Y sin duda estos números para mí reflejan la apertura para que las y los jóvenes participamos y seamos considerados en la toma de decisiones que impactan directamente en el diseño y la implementación de políticas públicas. Y yo creo que sí se va a dar, espero que igual se dé una participación alta a los jóvenes, porque precisamente es una elección histórica para México, que si bien nos ha tocado un rezago, hemos cargado de generaciones que nosotros ya estamos como en el punto de
hacer, ¿qué vamos a hacer? Yo creo que lo más importante ahorita en esta elección es votar, es la manera en la cual podemos subsanar ciertas cosas que ya están pasando y poder mejorar el rumbo de nuestro país. Claro, o sea, votar es la manera en que uno puede, pues obviamente influir en quién va a llegar a los cargos de elección popular y también, pues votar por las propuestas que se están realizando y como tú dices, también influir en cuál va a ser el rumbo de nuestro país. Y tiene razón, es una elección histórica. Estamos, pues organizando la elección de 18.311 cargos de elección popular. Estamos hablando de elecciones a nivel federal, presidente de la República, senadores, diputaciones federales y también elecciones a nivel local en 30 entidades federativas, salvo Nayarit y Baja California. Entonces, estamos en un país, obviamente, con muchísima actividad electoral en este momento y lo que tenemos que también fomentar, además de organizar las elecciones, es que la gente participe y obviamente, bueno, pues los jóvenes tendrían que participar activamente y ojalá que se dé la cifra de participación que tú mencionas, que sería muy importante. Si no mal recuerdo, son 12 millones y medio de participación de jóvenes que se pudiera esperar que votaran por primera vez en la elección presidencial. Y obviamente de su voto, pues también depende el rumbo de este país, ¿no? Cuál va a ser también nuestro futuro como ciudadanos, como sociedad. Otra pregunta es, poco menos de la mitad de la lista nominal está conformada por jóvenes de 18 a 34 años y en este contexto, ¿cómo pueden enfocar los partidos políticos sus estrategias para que este sector sea incluido y se involucre en la participación política? Bueno, igual es lo que estábamos comentando, que sí, o sea, los partidos políticos deben de abrir el espacio para que solamente no se nos tomen. Por ejemplo, yo soy de Querétaro y tengo, la fortuna de ver cómo es que estas elecciones o este proceso se ha dado y no solamente es capitalizarnos en la campaña, no, abrirnos espacio para poder ocupar un cargo público. Yo igual ubicaba a un diputado de Querétaro, él tiene 27 años y ahorita va por una presidencia municipal. Entonces realmente este tipo de cosas quizá muchos de nosotros decimos no tiene la experiencia, pero igual es la forma de cómo nosotros vivimos los problemas, principalmente en el desempleo, y ver la forma de que se creen políticas públicas desde una perspectiva más juvenil. Leía igual en el artículo que le comentaba cómo la política había o se está adueñando de una política añeja. Entonces la idea es abrir esos espacios para que podamos participar, que se deben generar las condiciones para que los jóvenes pues participemos en la arena pública y política y se nos brinden las herramientas para generar un sentido de pertenencia e inclusión en la toma de decisiones. Estaba leyendo igual lo del informe País de la calidad de la ciudadanía y por ejemplo aquí nos dice que el 71.7% de los jóvenes en un rango igual de 18 a 24 años está muy o algo en desacuerdo en que gente como ellos no estén y influir en las acciones de gobierno. O por ejemplo, el 53.90% está en desacuerdo en que se bloqueen las calles como protesta de un derecho, ¿no? Entonces es evidente que los jóvenes es un sector muy amplio que no quiere la protesta, sino la propuesta. Entonces las instituciones, los partidos políticos deben de abrir espacio para poder canalizar nuestras demandas, ¿no? Que solamente no sea en el momento de una votación. Oye, y entonces, ¿tú cómo pensarías que se puede hacer este acercamiento con los partidos políticos? O sea, porque, por ejemplo, a ver, te cuento, aquí en el INE estamos trabajando con algunos sectores también de la población, por ejemplo, las personas con discapacidad, las personas trans, y lo que nosotros hemos hecho es, para poder hacer, por ejemplo, protocolos de actuación con estas personas, es un acercamiento y nos sentamos a platicar con ellos para que nos digan cuáles son sus necesidades. Y a partir de esa circunstancia hemos ideado algunas acciones y creo que eso nos ha dado bastante éxito. ¿Tú creerías que la misma metodología se podría aplicar con los partidos políticos? Sí, incluso en un evento que tuvimos la oportunidad de colaborar con INE, comentábamos esto, crear como canales de comunicación, dejar un poquito de atrás la parte de las mesas académicas, sino adentrarnos realmente a tierra, qué es lo que están necesitando los jóvenes, ¿no? Incluso poner, si mal no recuerdo, debe de haber una cuota mínima para poder
que los jóvenes participen dentro de los partidos políticos. Entonces yo sí creo que sí debería de utilizarse una misma metodología que le permite, pues principalmente a las instituciones, poder respaldar este tipo de demanda de los jóvenes. ¿Cuáles serían los temas que pudieran importarle a los jóvenes? Y por último, ¿cómo contrarrestar la desafección de las y los jóvenes por los asuntos públicos? Yo creo que el principal problema es el desempleo, la seguridad y la educación. Y cómo contrarrestar este tipo de cosas, uno de los caminos que yo propongo y que de los cuales he tenido la oportunidad de observar es la educación y la construcción de una cultura cívica y valores democráticos, en el cual pues es uno de los objetivos que tenemos en Casa Cívica, ya que retomando igual un poco al informe país, a mayor nivel de educación e ingreso, los ciudadanos tienden a confiar más en las instituciones. Entonces yo decía, sí, la parte de las redes sociales, pero bajarnos a tierra, o sea, explicarles a los jóvenes cuáles son las funciones de las instituciones, cuáles son las funciones de sus representantes políticos, para que entonces sí ellos emitan primero un voto informado, pero también tengan las herramientas para poder incidir con propuestas en la arena pública y política de México. Y esto de la desafección de las y los jóvenes por los asuntos públicos es un tema, bueno, pues bastante complicado. En el propio informe país, si no mal recuerdo, también vienen estudios que te dicen que mientras eres muy, muy, muy joven, o sea, estás en la edad, o sea, por ejemplo, como niño o niña, hay una confianza en las instituciones, en la familia, en los padres, pero vas creciendo y esa confianza va disminuyendo. ¿Qué podríamos hacer para cambiar esta circunstancia? Pues uno, yo sí creo que realmente la educación, ¿no? Desde la casa y desde propiamente la escuela, ¿no? Poder reforzar estos lazos que te permiten fortalecer principalmente en la familia. Y vuelvo a lo mismo, porque tuvimos la oportunidad de hacer una encuesta en el Estado de México de cultura política. Y, por ejemplo, el 68% de los jóvenes no saben cuánto duran los diputados en su cargo. O el 55% no sabe cuáles son los poderes de la Unión. Entonces, desde cuestiones tan básicas que se pueden hacer en la escuela, pero en la familia, y se fortalecen igual los valores cívicos, yo creo que se puede construir un México mejor. Bueno, pues gracias por la entrevista. No, gracias a usted. Gracias, María Guadalupe Solano Olvera. Ojalá que sigas participando con nosotros aquí en el INE. Y gracias también por ese acercamiento que buscamos con Casa Cívica AC, que tú eres vicepresidenta. Y bueno, pues con esto damos por concluido el tema de hoy, que es jóvenes e igualdad de oportunidades. Y soy Adriana Favela, consejera del INE, y me despido de ustedes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, consejera, muy amable. Ponte en contacto con Igualdades en facebook.com/INE México, en Twitter @INE México y en el canal oficial del INE en YouTube, INE TV. También puedes ingresar a centralelectoral.ine.mx para estar al tanto de todas las actividades del Instituto Nacional Electoral. La perspectiva de género, la igualdad y no discriminación y la protección de los derechos humanos tienen un espacio para su reflexión. Igualdades. Una producción de Central Electoral. Central Electoral.